Cero. César, hemos conversado ya en anteriores encuentros y hablando sobre el periodismo en Dolores, sobre la historia del periodismo, sobre la gran rivalidad que existía ya en los primeros tiempos, digamos, del periodismo en Dolores, pero una rivalidad, por decirlo así, que fue famosa, es decir, los encuentros eran bastante duros a través de las letras entre el diario La Patria, que sería el primer diario, el primer gran diario de Dolores, y el diario La Tarde. La Patria era de Santiago Repiloto y La Tarde de don Demetrio Rodríguez. ¿Cómo se vivía en esos momentos? ¿Cómo era el lenguaje utilizado? En fin, explíquenos un poco algo sobre esa rivalidad. De parte de Demetrio era de lo más virulento. Los dos diarios igual. La Patria diría que levantaba más el tono. Incluso después de un artículo que sacó metiéndose en la vida privada de don Santiago Piloto cuando tenía 20 años, Piloto dijo, a este tipo tengo yo que matarlo, porque las cosas que decía de la vida íntima de él. Sacó un artículo en La Tarde, no en La Tarde. Demetrio Rodríguez. No sé si era en La Tarde o todavía El Popular, porque antes de La Tarde salió un diario El Popular, que lo sacaba el propio Demetrio, que era un individuo de pasiones muy fuertes y que había tenido grandes encontronazos políticos. Él era mitrista y tomó parte en la revolución de Mitre, tuvo una vida muy... terminando siendo presidente de la Asociación Dolorense de Fútbol, pero él lo había acompañado, como se sabe, a Mansilla, a su excursión a los indios Ranqueles. Era uno de los oficiales que lo acompañó. Después tuvo un gran incidente con el propio Mansilla y sacó un folleto en contra del jefe de la frontera de Córdoba, firmado por el doctor Demetrio Rodríguez. Y después de eso tuvo un incidente en la calle Florida. Iba a caballo Mansilla cuando lo vio a Demetrio. Y lo atropelló a caballo y se tiraron unos tiros. La cosa no pasó a mayores, felizmente. Creo que ese asunto fue ventilado hasta en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación entiendo también, porque Demetrio estaba muy vinculado. Sí, creo, si mal no recuerdo, no sé si no lo relata en algún cuento el escribano Ramón Avanza, precisamente referido a la rivalidad entre La Tarde y La Patria, y señala que un poco en ese escándalo que hizo don Demetrio Rodríguez, hasta se involucró después en el Congreso al presidente Irigoyen también. Sí, porque él tuvo un duelo con Hipólito Yrigoyen, siendo Hipólito comisario de la sección de Valvanera, tuvo un incidente político con Demetrio, que no sé, se impuso su autoridad y después Demetrio se sintió herido y le mandó los padrinos, y tuvo lugar el duelo. No sé con qué resultado, habrán tirado, no se pegaron desde luego, ¿no? Sí, que tendrían mala puntería. No. Demetrio era un tipo muy valiente. Había sido abanderado en la guerra del Paraguay, es decir, un cargo que no le daban a cualquiera. Y después en la revolución del 74 y del 80 también había tomado parte, ¿no? Pero no tenía inconveniente en pelearse de gusto y decir cosas bárbaras. Claro, en realidad había perdido un poco la ética al tener apreciaciones tan duras a través de un periódico en respecto de la vida privada de Santiago Repiloto, ¿no? Incluso por sus enemigos, tanto que cuando la revolución del 93, que lo persiguieron, le pusieron preso, el intendente era Demetrio, la revolución radical, en la cual actuaron algunas personas que no eran radicales, en el comité revolucionario estaban los Negri y estaba Santiago Piloto también. Y ese era muy respetado, Piloto. Sí, era muy respetado y muy querido. Y entonces, tanto es así que para esta campaña, entonces, el regente del diario La Patria, que había venido de Buenos Aires, donde había actuado antes en el diario El Telégrafo con el propio Santiago Piloto, allá por el año 1870, un poco antes, sacó un diarito con chistes, noviazgos y otra cosa, y los vendían en todas las calles de Dolores. Iban unos chicos de los primeros canillitas diciendo, don Demetrio, se vende a 2 centavos. Le habían puesto don Demetrio al diarito este. La reacción de un tipo como Demetrio no fue lo violenta que se podía suponer, porque resulta de que Centeno era renco, y entonces sacó otro diarito semejante que valía 5 centavos, y era Los Lunancos,
Los lunancos de la patria eran unos mancarrones viejos que dependían del ejército y de la Guardia Provincial también, ¿no? Y como era Ringo Centeno, los lunancos de la patria, ahora podían desgañitarse los chicos gritando los lunancos de la patria, que la gente no entendía. Nadie van a entender, ¿eh? Yo soy medio lunanco, digamos. Así que en realidad no reaccionó tan mal, como usted me dice, Demetrio Rodríguez, no, en ese momento, cuando lo trataban de que se vendía por 2 centavos, ¿no es cierto? Por 10 centavos. Por 10 centavos. Ahí reaccionó hasta con sentido del humor. En otra oportunidad, César, en el diario de Demetrio hicieron una publicación donde lo trataban de reptil. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo reaccionó él? Parece que él se metía con Cutrín, con Cote y con Melgar, que eran elementos progresistas que estaban en los colegios de acá. Y entonces estos, no sé cuál de ellos, hicieron un acróstico, esos versos que se lee las iniciales de cada verso y forma otra idea. Y esta decía: Don Demetrio es un reptil. Las iniciales de cada una de las estrofas. Decía: Don Demetrio es un reptil, que él solamente se dio cuenta al otro día, porque todo lo habían mandado como una colaboración espontánea. Y él lo publicó en su propio diario. No tenía nada que ver con Don Demetrio, una situación de un verso que hablaría del sol, la luna y casi. Tanto es así, estaba recordando que hace más de 100 años ya existían unos versos que la doña Valeria Casó, tía de Toto y de Pico Casó, los recordaba algunas estrofas. Una de estas: Burelito en Alpargatas, que es Pedro Burel, salió vendiendo patatas por la calle del Perú cuando se le apareció Mambrú en la mano la espada para batir el cancán de Palomeque y Comparada, porque Palomeque también intervenía en periódicos de acá, que era la Prensa del Sur, y los Comparada eran unos, Comparada, firmaba uno otro, era Comparada y Lagos, eran unos periodistas y procuradores que colaboraban con él en el diario. Y también traía otro verso que decía así: Insúa era el regente de la Prensa del Sur, fue a tocar el violín cuando quiso hacer una pirueta, y entonces Pombo, que era el regente de la Unión, con un rollo de cotín le dio por la jeta. Y así, estos versos que no sé qué se merecen ser recordados en alguna antología dolorice. César, un poco finalizando con este asunto de la rivalidad fundamentalmente entre la tarde y la patria. ¿Hubo algún incidente también porque don Demetrio se negaba a publicar o a nombrarlo, digamos, a nombrarlo concretamente a Santiago R. Piloto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo nombraba con una cruz? ¿Cómo era el tema? Una cruz, y alguna vez que tenía que, en un edicto judicial, no publicó el nombre de Santiago Piloto, había hecho una cruz y puntos suspensivos, cosa que creo que le motivó un apercibimiento, porque él había ido más allá, él por su cuenta había corregido la decisión judicial. Yo lo he conocido a don Demetrio. ¿Se había serenado cuando ya fue intendente, no? Cuando fue intendente le tocó la elección del 93, que acá él se escapó, lo tomaron preso, escapó y se refugió acá en casa de don Esteban Facio, que era amigo de él. Quiero decir, mis dos abuelos, paterno y materno, fueron amigos de él. Así que no, si algunas apreciaciones que hago yo no es por fastidio de la persona de él. Y fueron muy amigos de él. Y vino y se escondió acá en lo de Facio, que la policía lo buscaba. Y entonces 2 por 3 iban a buscarlo ahí, preguntar si lo habían visto. Y entonces él se escondía en el sótano, le habían preparado un sillón, una alfombra, otras cosas, una lámpara en un sótano. Y él bajaba al sótano cuando veían por la ventana que llegaba la policía y se quedaba. Y mi mamá y Alcira Facio de Croto, la prima de ella, se sentaban con algún bordado, algún libro, etcétera. Entraban, veían que estaban estas 2 muchachas ahí, entonces bueno, acá no estaba, que no estaba Demetrio, y seguían. Creo que no lo agarraron esa vez. En el 80 también tuvo alguna cuestión, lo metieron preso, él era partidario de Buenos Aires. Sí, sin ninguna duda, César.
que Demetrio Rodríguez fue todo un personaje, no solo en el ámbito político, sino fundamentalmente en lo que nos interesa también a nosotros, en el ámbito periodístico. Sí. Cuando el famoso atentado de los hermanos Guerri contra Sarmiento, él estaba en la casa de un amigo, o sea que se sintió la explosión y de repente él estaba en la ventana con el amigo, vio que iba corriendo uno por la vereda de enfrente, mientras se sentía atrás que gritaba gente. Él saltó por la ventana y lo agarró. Era uno de los Guerri. Así que él estaba metido en cuántas cosas. Ha estado metido don Demetrio. César, te seguimos el próximo jueves. ¿Cómo no? Muy bien, y nosotros ahora continuamos con más Dolores es Noticia.